Peina, Coina, Nahamna, Yumahina, Verumaya, Neveñan, de programa, pende, programa entero, vete, va pendu, se va a quiera vagina, pastora, hermano, fuera. Ven aquí un pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado de departamento de Itapoy de Peina y puta sombra te me van a llevar a pastor Sergio Nive en control de controles, en la mano, en la computadora. Ay, huele de ahí. Vais ahí te vas a esa y yo ya ponían de la video y fuera y no va. A ver. Bendiciones yo ajana a mi como pequeño abrazo rompe espalda entero vete a mi buena baigo pastor Sergio Ina. Control de controles detrás de los cristales. El Oper de turno. Programa radial este vaya, espectacular. Sí, actualiza paja, impresionante en el trabajo. Yo digo ya, con excelencia. Castellano sé más, igual. Video, yo pipa y na YouTube. Emilio Vázquez, a lo mío te muy cuacho de hija toray. Bueno, lo que me buscan en Facebook, sí, Emilio Vázquez, excelente. Facebook venía ahí Emilio Vázquez, acá hija tora, besite. YouTube en de que hija tora. Aguille que también se acuerda, pesa veo, y moya ya cuputu beja, hoy que pues juega hojina, ya pues acá, ojoñan de reina beca tu y algunos y raro hizo de cuera hina pe pues justo de cuera, bueno, va a Facebook veo y que hina pesa upio ya suru ojo y YouTube hina. Cualquier cosa debe seguir por Andulo ahorita. Seguir por Andú más 595-985-162-975. Vayan en línea de contacto. Ya le compartí la prueba, evidencia heredera. Sí, a nivel está con la duda. Bueno, a ver, ya pensé que este era una secta, pero en enlace he visto que también se predica. Raíces hebreas, así como usted enseña acerca de las fiestas. Canal Enlace B. Bueno, es una hermana, Liliana, su apellido ya no me sale. Parece Hunter, algo así. Bueno, sí, en enlace, canal enlace, ve. Bueno, secta, ¿en qué sentido? O sea, bueno, va a los famosos, los y puruñan de la secta. Pues la secta, cuando entendían, las sectas son grupos que se apartan, distintos grupos con diferentes creencias allá y diferentes interpretaciones doctrinales. Todos somos sectas, o sea, secta del evangelio, de los evangélicos, secta de los católicos. Entre los evangélicos yo dividí y digo, pues, ahora secta de la palabra de Elohim, de apartarnos y formar otra doctrina fuera de la palabra o de los mandamientos. Pepe la iba allá, Pepe gente te iba. Justamente ahí te preguntas y nada. Te digan, hay cucara, alguien que me preguntaba de un solo cuerpo, sí, creo que llega tú ya tocas y nada. Un solo cuerpo o predica Pablo allá. En Corintios 12, 13 hoy hija, la pega con un solo cuerpo. ¿Por qué no se cumple aún hoy? Entonces, Pepe en la tema, acá está la sectarización. Justamente, pea. El tiempo del Mesías ya estaba la secta de los fariseos, la secta de los nazarenos, o sea, iba a ir la secta, no se afecta y la secta, pensé que era una secta, como si fuera que algo no aceptado, en ese sentido allá. O sea, entender la UPA, sentido, vender la RC y la secta. Oye, la secta, para los evangélicos, esta enseñanza de raíces hebreas o de exégesis hebrea, una secta. Bueno, sí, es apartado, no, es el mismo. Es el mismo. Pero si me decís secta en el sentido de que se hoy la ya voy paitea. Ambos eva y paite en PB, otra cosa.
A ver, me en cuenta que no allá. Ahí pone oímos, ahí por canal enlace, ve. Entonces ahí ya se dan cuenta que este no es una joda. Que no es una joda, es algo real. Es una doctrina real, una doctrina consistente, la doctrina legal, porque todo está basado en la escritura. Y justamente bien voy a enseñar acerca de la vigencia de las festividades, el cual acá me dice que en enlace estaban enseñando de las raíces hebreas, o sea, miércoles, y eso son enseñanzas básicas. Justamente pues el gobierno reunión, a ver qué día fue que vinieron, el domingo, este pastor adventista y demás. Y bueno, muy bien, ese pizarrón. Y a ver, ¿cuál fue la sorpresa? De que muchas cosas de lo que ellos decían no está sustentado muchas veces legalmente en la escritura. A ver, el año de trabajo, ya opío la Sagrada Escritura, ya desnudado la Escritura, tal lo que dice y lo que significa. A ver, doña sorprende, se tocó muchos temas. Y entusiasmado, y bueno, iba a volver, porque hay verdades acá que ellos nunca vieron. Entonces, bueno, era una secta, no, ahora secta no me supe que eran ahí. Pero ¿qué nos une ahora? ¿Qué nos une ahora? La escritura. ¿Qué nos une ahora? Oye, pónganle un solo cuerpo. Ahora, el sacrificio del Mesías, con el poder del Padre, que es el Espíritu Santo, más la doctrina con buena interpretación, la palabra pura, ustedes ya ne amasaja, ya ne am. Entonces, para ver y a veces algunos, no sé si fue con mala onda, buena onda, de la ella posea. Era un batipase, viola tipo el papa, la va a hiciera el término y puyi, ella posee, en batipase la religión. O con el término, pene mando algo. Ecumenismo, vamos. Hanahani. Mi idea no es juntarle, bueno, fulano, vos con tu religión venía acá, yo estoy de acuerdo contigo con tu idolatría. Fulano venía acá con tu culto a los muertos, yo estoy de acuerdo contigo. Fulano, ahí un pedazo, se va a entender un pedazo de ecumenismo. Y lo que nosotros pretendemos hacer es, bueno, que vengan los adventistas, que vengan los testigos de Jehová, que vengan los bautistas, los adventistas, lo que sea, los católicos, pero a ver, la Biblia, a ver, escoge, y a la Biblia, a ver, ya obedece, Ahora, si ustedes me dicen secta, igual, bueno, ya no se afecta. Entonces, hermano mío, y por ahí, ya ves, hay gente inventada, ahí pone esa tele, pero mismo ya predicamos, está en el canal enlace, bueno. A ver, y media reforzarse una cosa, y meres endura, y claro, inde, a ver, más 595-985-162-975 en Itapúa, Coronel Bogado, y un boe ahí, la exégesis hebrea o la raíz hebrea. Si les interesa y quieren aprender alguna cosa, tienen alguna duda. Y aprender todo yo. Bueno. Otra cosa. Hago. Es de línea personal, ¿sí? Más 595-985-162-975. Vea, en línea personal, ¿no está? Pe lleva la escena, la línea Tigre, pe sea enviata, pe me la vende privado, o la grupo, pe la upearupi, pe ya poseen, la vende ñeputino y mi, la vende seda acá, la vende ofrendita ahí. Giro tío, pero pe ahí, pe ya poseen, pe línea personal, ¿no? A pesar de pearupi, sí, a través de estoy en WhatsApp y estoy recibiendo todo su mensaje. A ver, ya enviada PM después estoy problema. Cuestiones de veaco. Bueno, le vamos a enviar todos los versículos justamente con Anga Tocata Sheupaina. Anga ya no está de camino, weón. Versión ya aceptamos ahí. Acá está. Justamente Tocata hoy seco versículos, entonces versión ya Daico voy a enviar en los grupos los versículos, bueno, a ver hay preguntas ahí. Biblia latinoamericana, vea. Bueno, ya le estaba. El 1 Corintios 12:13. Antes que nada,
cuál es la diferencia entre el bautismo trinitario, el, el bautismo en el nombre del Mesías y el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y cuántos versículos hay del bautismo del Mesías? Bueno, versículo, bautismo del Mesías. Acá hay un bautismo del Mesías. En el nombre del Mesías, Neina. En el nombre del Mesías, seguro es. Bueno, upea oí, amboasata bebe con angaite upea. Atopase 15 versículos. 15 versículos partiendo de Hechos 2:38. Bueno, ya le vine, 1 Corintios 2, 12, 13. Ya expliqué a mí. Hablo 4 preguntas. Bueno, pea, y tú, y pea, ¿cuál es la diferencia ahí entre el bautismo trinitario, el bautismo en el nombre del Mesías y el bautismo en el Espíritu? No, en el nombre del Espíritu Santo ya, en el Espíritu. Pues se topa en el Espíritu. Bueno, a mañanita la de cita bíblica sería 1 Corintios 12, 13. Latinoamericana. Biblia latinoamericana. No sé qué edición se recobete ahí. A ver. 12, 12, 13. 12, 12, 13. Y a ver, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por mucho que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también el Mesías. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Bueno, hoy a ver el bautismo, hemos sido bautizados. Y fuéramos para que formáramos un cuerpo, ya fuéramos judíos, griegos, esclavos, libres, bebido del único Espíritu. Hemos sido bautizados en el único Espíritu, un solo Espíritu. Ahí se entiende que un solo Espíritu Santo ahí. A nivel yo con el cuento de que distintos tipos no andar obviamos ahí la peama es la buena intención. Y esa mi Reina Valera, sí hay diferencia. El bautismo trinitario justamente para es un bautismo, el bautismo trinitario es una invención católica. Y eso está, ya está interima ya demostrarlo mitamos ya cuapamos, ya demasiada prueba enviamos de eso, que eso fue inventado por los católicos, y para validar ese invento, fórmula trinitaria, ya adulteraron Mateo 28, 19 y está ya de cola documentos, pero dije y que en los evangelios de los seguidores del Mesías llamados los nazarenos, que upean no iría que en los seguidores del Mesías llamados los hebreos, que ellos tenían un evangelio de Mateo en hebreo, a que upeape Mateo 28, 19, hoy bautícelo en mi nombre. Acuérdate, y hicieron la nota, el documento, todo está documentado por los primeros padres de la Iglesia Católica, o menos ya ahí del año 300 en adelante. Entonces ya le copaiteo, mira. Entonces de ahí ya nos damos cuenta que ellos nomás pusieron el bautismo tripare. Otra pregunta, Curipa. Respondemos y areteima, Guri. Eres palanda y por ahí lo lleva bautizar la muy la nota. Sí, porque no existe evidencia de los que se han bautizado en el bautismo trinitario, como supuestamente ordenó el Mesías. Bueno, peaco pregunta, ojo, la ñande tema, de leer. Pues se mandó a pear porque la misma cosa responder a cuecuaco a grupo para responder se de ave. De por evidencia. ¿Por qué no existe evidencia? Eres de por evidencia de que alguien se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, supuestamente el Mesías, porque ese escrito bíblico de Mateo 28, 19, el bautismo trinitario, oye, escribí uperirema, el Mesías, oye, erirema. Después ya ese se pusieron los católicos. No es que el Mesías dijo.
A operar pues la de por ni pete lo llevo para llamar la atención en algunos. Esta pregunta era que se hizo ahí cuando estamos estudiando ahí con estos adventistas. Ellos bautismo trinitario, güey. Entonces le llamó la atención una vez que hablamos de eso. Hoy otra pregunta ya fue algo importante que salió ahí, que era porque hay contradicción entre Mateo 28:19 y Mateo 28:19 y Hechos 2:38. Sí, como hay contradicciones, ñan de Biblia con ñan de Yeipuruabe. Pero en los primeros tiempos, cuando Pedro dijo eso, él no le contradijo al Mesías, porque en Mateo, el Mesías siempre es iguri pe bautizar que sube fuera sherera. Aupeare Pedro uje y bautizar en el nombre del Mesías, ya le cuando perdón de pecados, ayer recibían donde el Espíritu Santo. O sea que en la por y contradicción. La contradicción surgió después que los católicos adulteraron este versículo. Acuérdalo, lo contradecía con la falsa, con el falso versículo, que se puede demostrar eso. Bueno, pregunta pega al versículo que estamos hoy, porque justamente para ser mentalizado con la pregunta, porque responde también. Me supongo que algunos ya por tanto hoy con la pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo trinitario y el bautismo en el nombre del Mesías? Uno, que el bautismo trinitario fue inventado por los católicos y fue tardío. En el original de Mateo 28:19 dice bautícelo en mi nombre. Ahí por el año 300 en adelante, los católicos pusieron bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, vaya tardío. Imagínense. Todo ese tiempo, desde el Mesías hasta que ellos inventaron esto, en la escritura no existía bautícelo en el nombre del Padre, el Hijo, más o menos 300 años. Hasta el año 300 no existía eso. Porque en el original solamente existía bautícelo en mi nombre. Veamos la tema. Y se tiene todo ese documento. O sea, vea la diferencia. ¿Y cuál es la otra diferencia? Que el bautismo trinitario es un bautismo católico. Y el bautismo en el nombre del Mesías es el bautismo que confiere el perdón total de pecado y el don del Espíritu Santo y la entrada como miembro del pueblo santo para formar un solo cuerpo santo. Que hay hoy otra pregunta para él. Entonces, Paco Juipina. Paco la ya desarrollada o pendemonditas de Teimba. Porque, ojo, que no existe un mandamiento donde dice que en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el Espíritu Santo, si te bautizas, se te va a perdonar todo tu pecado. Solamente en el nombre del Mesías. Entonces hay que hacer un análisis urgente en esa situación, ¿verdad? ¿Cómo estamos con el pecado? O sea, si estamos cumpliendo los requisitos para perdón de pecados, si te vayas a bíblicamente ya está, o por allí para el final, te panajani, o ya validata, pea, o ya validamos ahí. O ya corregida. Bueno. ¿Cuál es la otra pregunta? El bautismo en el nombre del mejor, ya explicamos. Péngame esta PM 15 versículos. ¿Cuánto versículo del bautismo? No, es bautismo del Mesías. Del bautismo en el nombre del Mesías. Hace la año comprometean de las 15 versículos areco. Peña Purumina pe anota. Es porque siempre están pidiendo, ya ambos asamos con la disculpa de los oyentes que ya están sabiendo de estas cosas, pues son nuevos, con algo y para jugar con o interesarse su escuela, oñe sorprendente. Entonces ya ambos asamina BM. Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5, Hechos 22:16. Gálatas 3:27, Colosenses 2:12, Romanos 6:3, Primera de Juan 2:12, Lucas 24:47, Primera de Corintios 1:12-13, Gálatas 2:20, Romanos 6 desde el 3 al 6. Hoy Romanos capítulo 6 versículo 4 ahí.
Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Primera de Corintios capítulo 12 verso 12 al 13. Todo esto 15 versículos tiene relación con el bautismo en el nombre del Mesías. Ninguno tiene relación con el bautismo trinitario. Hechos 22, 16, a lo que me estaban diciendo que no aparece en ninguna parte donde diga que Pablo se bautizó en el nombre del Mesías. De Irioingo, y Pablo se bautizó en el nombre del Mesías, en el nombre de Jesús, o en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, de Irio. Pero ella tende porala entendero hecho 2:38, ella tende porano hecho 22:16. Pero es el padre Pablo o invocara el nombre del Mesías, oye, bautiza, oye, perdona, jamás, ley pecado, bautismo en el nombre del Mesías, pues. Él se bautizó en el nombre del Mesías. Si Pablo se bautizó en el nombre del Mesías, Yeshua, entonces, ¿cuál es el drama que nosotros estamos defendiendo? Un bautismo que inventó la Iglesia Católica. Vos querés pertenecer a esa denominación, te bautizás con ese bautismo. Pero si vos querés pertenecer al reino de ellos bautizadas y a al Mesías, pegan con la tema. Ahora, si quieren permanecer en eso, pues, hermanos queridos, ya de pecha. No estamos para discutir las decisiones de ustedes, estamos para discutir la doctrina, sí. Es indiscutible que tenemos 15 versículos. Y si no quieren validar los 15 versículos, tener Hechos 2:38 y otros, ambos a saco de después 15 versículos y ya fuera ni uno viene a entenderla que todos se bautizaron en el nombre del Mesías, aún Pablo. Vean después la tema. Bueno, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu, a Reina Valera. Entonces, a ver, otro tema, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Si bautismo en el Espíritu Santo. Acá, el bautismo en el Espíritu Santo es una forma de decir que estamos llenos del poder del Padre, ungido. ¿Sí? En el vocabulario hebraico tiene que ver con la limpieza y purificación y restauración que hace el Padre en nosotros a través de ese Espíritu Santo. Ya me convencer de pecado, juicio, justicia, ya me convencer de malos caminos, o esa cañan de falta de pecado, mo para de ya fallan de rundi, va el pecado para ya cometer, mo para ya violar la ley, porque pecado es violación de la ley, primera de Juan 3:4. Hayanemo arrepentí, upear upiñan de ella de cuál arrepentimiento ñan basí, haya ella se la ñan de pecado. Y todo eso lo hace por ese poder que es el Espíritu Santo. Entonces a eso se le llama el bautismo, la purificación. Porque y entiende que el bautismo ya es, bueno, inmediatamente pensamos en algo que, en alguien que, oye, niña pues mía, o mitad y jupuya. Otro tema, ¿verdad? Entonces no, el bautismo era una purificación. En la cultura hebrea no se habla de un bautismo solamente sino de una purificación. El bautismo era una limpieza, un símbolo de una purificación. Entonces cuando dice el Mesías, y seré bautizado con el Espíritu Santo, o dice Pablo, bautizado con el Espíritu Santo, o sea, limpiado, purificado también con el poder del Padre, que es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me de las dones, cualidades, capacidades, inteligencia, entendimiento, discernimiento. Primero ya discernís en de vida, ya analizan en de vida en situación, pues allí esa cual pecador, allí ni arrepentí, pero oye, ¿cómo la purifica? Ahí uno es bautizado en el Espíritu. Holandera, soy bautizado en el Espíritu Santo, nambrena, pea, moa, pea, pepea, nunca de llenan de pecado, de chapú, ¿Pebe la dónde? Pea bella vital. Bueno, la lilla pues show con Avi. Pea la tema. Algo amplio, algo y raman baite la versículo. Regeneración, transformación, renovación, nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento es el de recapacitar, de reconocer paitelan de falta, lan de pecado, hay punure cambia, hay en santidad.
¿Cómo se vive en santidad? Obedeciendo los mandamientos. Pues es importante ya analizar, ya pequeño ve YouTube, a veces cada estudio de nacer de nuevo, y ya puedo estudio de Juan, el Mesías a Nicodemo. Bueno, o si no, voy a repasar para este ya repetí para este. Entonces ya entendé, Balonita. Hablamos de esos temas hoy porque en la versículo bíblico y después y la que más allá con tema. Bueno, dice un solo cuerpo. Bueno, este solo cuerpo está hablando de un solo grupo, de de una congregación santa, de un pueblo santo. Pero coño, primera de Pedro 2:9-10, Éxodo capítulo 19, y la vamos a ver. El pueblo escogido del Padre era lo que iban a estar obedeciéndole a él. Tiene que ver con Jeremías 31, 31, 33. Siempre, justamente, que está en reunión para explicar con hermano que era este versículo de entender a paiteo y Jeremías 31, 31, 33, porque es la promesa del nuevo pacto para todos. Pero estos todos de diferentes culturas, lenguas y naciones, casa de Israel. De judíos, y de casa de Israel. Ñaita en comunión con los judíos, con Judá, ya formata un solo pueblo. Voy a entender las dos casas, la oveja perdida, la casa de Israel, las tribus perdidas. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas, la casa de Israel, y el Mesías. Muy importante ya. Esta idea vamos a estudiar, lo aclarar en muchos grupos y a muchos hermanos, a muchos pastores. Es un estudio excelente. Vea, de cuera o pago y me encuentran y o pilatas y pilamba. Eres para nosotros los gentiles, estamos incluidos en Jeremías 31, 31, 33. ¿Qué pasa? Que la gentilidad agarra Jeremías 31, 34, ¿dónde? Perdón de pecado, ¿dónde? Pero el otro, pondré mi ley en tu corazón, cuera no. Pero allá recopa y explicación. Diga tú, nadie puede formar parte de la promesa del nuevo pacto. Es solamente creyendo en el Mesías sin tener los mandamientos activos del Padre. Si no, hay obediencia, no hay santidad. Entonces, con desobedecer a Jeremías 31, 31, 33, donde llega el nuevo pacto. Bueno, vamos repitiendo esto porque es elemental. Tiene mucho que ver. Entonces, un solo cuerpo. Es eso, o sea, no sucede. ¿Y por qué no se sucede? Porque cada uno defiende su dogma, su religión, how defenderla y doctrina. Andemos eso yo cuando no ir y pensar la Biblia, no, de la entender vaya, de la judaizante, de la de Biblia falsificada. O sea, cuando vos le querés demostrar a mucho que, por ejemplo, en los primeros tiempos, en Mateo 28, 19, muchísimos pastores me refutaron a mí con Mateo 28, 19 nomás. A que pea la verdad, andela y yahuida jalan de Biblia, pe Judá y Santa Cuera la oren botawi. Pero sin embargo, yo les presenté a esa caso con la evidencia de que pea adulterado y que fue de la iglesia católica. Así pe alguno entiende. Japene que tuyo me México y ahí ni me te di referencia de que alguien se bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ese fue en un debate, fue un motivo de silencio de unos 5 minutos de los pastores. Doctor País y forma de explicar más, güey. Y después cuando salieron a explicar unos representantes de ellos, explicar no le cuesta argumento la explicación. Como que existí dos bautismos allá. Pero no existe dos bautismos, dos tipos de bautismo. Pablo dije, y un solo bautismo. Así es que ahí nomás ya os reconoce Guri. A la Najania o seguí en su bautismo trinitario. O sea, eso fue un debate muy edificativo para muchos. Bueno, y hablando de la lenguaje, ya es acaso que fuera la la error la bíblicamente algunos no reconocen porque y se haya por ende la pendececta o ya por la biblia
como si fuera que ore un grupo de batija y ya la Biblia ya arreglaña de conveniencia. No, hay documentos para eso. Y la Biblia que usamos, que es la Biblia, estamos y que ya curipea, con angas estamos y lo hipotadas no conseguían de dónde. A priori que ya lo mitad bien porque y no pea judaizante judío va es cuero ya poñan de comunidad más libro de Satanás pea más cosas que lo lleva. Pero hoy es una de las Biblias que más se está queriendo y más se está buscando esta Biblia porque contiene las correcciones de los falsos versículos. Y a mi otro Biblia ve a ver sacan de eres para la falsos es para la uña no. Y hay documentos otra vez que consta que esto eran falsos versículos. Es una Biblia confiable, se va. Bien, Biblia israelita nazareno. Biblia que ya es la pende Biblia, la Biblia de los judíos de los judaizantes. Y hoy día esa oye es caso, oye potá seco al día no oye por anduyo potá vea. Ah, ya caso, hay que hacerlo por pedido, veamos. Aunque haya un hermano creo que se encarga de, no sé si cómo está con eso, el hermano Moretadeo. Bueno, yes, a mí. Y esto se va a dar, no es que no sé, hermano querido, no a ni de perder la esperanza. No tengo que no se, no cumplir y pegar con un solo oído. En distintas naciones oí la ñeimea en una fe conforme a lo que ha enseñado el Mesías. Este es el cuerpo del Mesías. Pero lo que oye, no reconoce ya oye, pie a otro lado, o sea, de la escritura, oye, guiada por doctrina humana, doctrina de hombre, tradición de hombre, lastimosamente no va a poder formar el cuerpo del Mesías. La congregación santa del Padre, el pueblo santo. Pero en todo el mundo sí hay. Ahora el Mesías es santa. Hay que no hay por ahí. Ahora, ¿por qué decir que no hay? Porque ya es así, de razón. Ahí están los mormones, ahí están los de Dios Jehová, están los adventistas, están los que esto, los aquello, los católicos, los bautistas, no, hombre. Pero mi grupo uy con ñane nujejina, ñane bastido esa caja, o ñane con la verdad, o con las filtros, y con las zarandas, estamos en un tiempo de zaranda donde se está formando el pueblo santo del Mesías, de diferentes religiones, culturas y naciones, o zetas, la oikeana, en ese pacto, en la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33, como pueblo del Padre, como la casa de Israel. Y allá Pablo Romano 11, 17 y 11, 24, injertados en el buen olivo que es Israel. Porque la israelita puro, de los 10 tribus perdidas, israelita puro, de Simeón, Rubén, Zabulón, un año desaparecieron. Entonces, somos injertados nosotros Villaba y Cuañande, y injertar ya formado un huevo de tribu. Sañande, y Cuaico, Angalamba es tribu y teba, pero ahora el Mesías y Tañande. Pero sí sabemos que formamos esa casa de Israel. Y a Pablo, ñeñe injerta. Hay que huecha, como israelita injertado. Es importante con el estudio ya seguir en privado o en los grupos, seguir enseñando esto de las dos casas. Bueno, oye, tengo eso, se ya y venía de no es bien importante ahí. Ya está 1 Corintios 12, ya Josué 12, 13. Sí, edición 626, yo veo, 27, 627, ¿verdad? Edición 627, hoy bueno, está bien. Bueno, se llama ella pues viene en el poco de Aragua, cualquier duda, cualquier consulta, me ponen un al más 59598512975, puede ser te veña tener también de vamos a oñe a pedir aquí un pastor Emilio Vázquez Peaco Purama lo vive era aquí na, ya, atoralo hermano, bueno, y yo topata, shalom, bendiciones hasta mañana.